es la mujer. Pero ¿qué consecuencias tiene a nivel psicológico y psiquiátrico para ella esta decisión? Para esto hemos consultado a la doctora Danelia Cardona, quien es miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra. Sabemos que inicialmente cuando una mujer aborta siente alivio. Sin embargo, esa es una sensación temporal y que dura poco. La mayoría de las mujeres recuerdan el momento de su aborto como un momento doloroso y empieza el sentimiento de culpa, el sentimiento de arrepentimiento, el sentimiento de no ser capaces de ser perdonadas por nadie ni por ellas mismas. Y aquí es donde se empiezan a desarrollar los diferentes síntomas que después una mujer puede empezar a sufrir después de haber abortado. En este tema también hemos consultado a la doctora Priscilla Coleman. Ella es PhD en psiquiatría y realizó un metaanálisis con 880.000 mujeres, de las cuales alrededor de 164.000 habían pasado por la experiencia de un aborto. Este estudio cuantitativo fue publicado por una de las 3 revistas más importantes en el mundo sobre psiquiatría. Me refiero a la Revista Británica de Psiquiatría, quien publicó este artículo en marzo de 2011. Las conclusiones fueron: aquellas mujeres que se practican un aborto, comparado a quienes no lo hacen, tienen un 81% de riesgo más alto de experimentar depresión, ansiedad, abuso de sustancias y comportamientos suicidas. Entonces podemos decir definitivamente que el 10% de incidencia de todos los problemas mentales es directamente atribuido al aborto. De otra manera, si el aborto fuera erradicado de nuestra sociedad, tendríamos un 10% menos de casos de mujeres sufriendo de desórdenes en su salud mental. Con este metaanálisis, la doctora Priscilla Coleman también ha demostrado que aquellas mujeres que se practican un aborto tienen un aumento de riesgo en un 34% de desórdenes de ansiedad, de depresión en un 37%, de abuso de alcohol en un 110% y un mayor riesgo de uso y abuso de marihuana en un 230%. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia tiene un riesgo de suicidio del 10%, el trastorno afectivo bipolar del 15%, la depresión del 10%, y la doctora Coleman ha concluido en su estudio que el aborto tiene un riesgo de suicidio del 34%. Y vi cómo estaban sacando a mi bebé, o sea, cómo ya lo destrozaban, ese montón de células que dicen llamar, cómo ya se estaba deshaciendo. Y claro, yo empecé a sentir un dolor muy grande, en un momento en que se me fue la respiración, yo sentía que me iba a morir, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Ya después de haber hecho eso, me quería parar de ahí y decir, no, miren, ya devuelvan todo, pero no se podía devolver. Me acostaba en las noches y sentía como si una voz de un bebé me gritara, no, 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 no. Y todas las noches seguía así, pero después de eso pasó casi 3 años sin que pudiera perdonar lo que había hecho. Tenía depresiones constantes, veía a los niños y los quería golpear, pues no los soportaba, no soportaba sus gritos, no soportaba que lloraran, los quería a un lado, como si te retumbara todavía en los oídos. Y después de eso, yo seguía soñando con mi bebé y después de eso decía, no, ya hoy mi hijo tendría tanto tiempo, cómo sería, y soñaba si era una niña o era un niño, cómo lo vestiría, en qué colegio quisiera que estuviera. O sea, te vas haciendo muchísimas ilusiones. El mundo desconoce como esa opinión de esos psicólogos silenciosos, psiquiatras silenciosos, que somos los sacerdotes, y nunca nos preguntan, ¿cómo queda una mujer después de abortar? Yo voy a cumplir 20 años de sacerdocio y yo creo no faltar la verdad si digo que por lo menos 300 mujeres he confesado en el tema de aborto. Y puedo asegurar que el 90%, quizás más, 90-95%, uno ve un profundo dolor interior en una mujer cuando ha abortado. La inmensa mayoría de mujeres cuando
se confiesan del tema del aborto sin entrar a violentar el sigilo sacramental, la inmensa mayoría lloran, y lloran con lágrimas de profundo dolor. Hay expresiones muy comunes como estas: si a mí me hubieran hablado, si yo hubiera tenido quien me diera un consejo, si alguien me hubiera apoyado para tener la criatura. Miren, quedan absolutamente deshechas psicológicamente. Yo he confesado mujeres de 60 años que hace 40 años cometieron un aborto, cuando tenían 20. Se han confesado 20 veces, 30 veces, y todavía acuden y me dicen: usted es un obispo, yo quiero confesarme como usted, como obispo, sucesor de los apóstoles. Usted ya se confesó, yo me he confesado mucho, pero yo vivo con ese dolor en mi corazón. Yo no he podido sanar esa herida. Cada vez que veo a un niño, digo: ay, mi hijo tendría esa edad. Veo a un adolescente: ay, mi hijo tendría esa edad. Veo a un joven, un adulto: mi hijo tendría esa edad. Y como que lo ve proyectado en otras personas de esa edad. Creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo no es solamente un útero y una vagina, sino que nuestro cuerpo es nuestra mente y nuestra salud mental. Un aborto licia completamente la salud mental de la mujer. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pollito Francisco, ex de combate. ¿Cómo les va? Bueno, les estoy diciendo aquí que yo estoy en contra del aborto, ya que la verdad es matar una vida. A las chicas que en serio están embarazadas, están pensando en el aborto, la verdad piénsenlo bien. Están llevando su vida, están llevando a su hijo adentro. Chicas, piensen bien, que la verdad no se arrepientan después pueden tener problemas ustedes mismos por el aborto. Piensen bien y en serio, estén en contra del aborto a todas las chicas. Quedé en embarazo a los 15 años y medio. Al principio fue algo muy difícil porque temía a que dijeran mis papás, mi novio, la familia de mi novio. Creía que se me hacía difícil cumplir mis sueños. Pensaba que con un bebé todo era algo imposible. Escuchaba que la gente me decía que la mejor decisión era abortar. Opté por no abortar. Ahora tengo una bebé de 5 meses. Yo seguí con mis estudios, no fue ningún impedimento, porque se puede luchar, porque hay que arriesgarse en la vida. Pienso realizar mi carrera, ser una gran profesional, ser una excelente madre. La píldora del día siguiente ha sido fuertemente promocionada para reducir el número de abortos, pero también ha sido muy criticada porque dicen que puede ser abortiva. Entonces nos surgen varias preguntas. ¿Es verdaderamente abortiva esta píldora? ¿Y es efectiva para reducir el número de abortos en un país? ¿En qué momento de este proceso de conformación del ser humano actúa la píldora del día siguiente? Según los propios fabricantes y según las dos entidades reguladoras de medicamentos más grandes del mundo, la FDA americana y la EMEA europea, afirman lo siguiente: uno de los mecanismos de acción es impedir que la mujer ovule. Es decir, al no haber óvulo, no hay concepción. Segunda posibilidad, impedir la migración espermática, es decir, impedir que los espermatozoides alcancen al óvulo. Eso sería también impedir la concepción. Sin embargo, reconocen que puede alterar el tejido interno del útero donde se va a anidar el embrión, y si altera el tejido interno del útero donde se va a anidar el embrión, podría también interrumpir o impedir la anidación. Este mecanismo es un mecanismo que impide que el embrión o nuevo ser ya formado continúe su existencia, puesto que la hormona usada en la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente es una hormona que hace mucho más lenta la velocidad de la trompa. El embrión recién formado, que tiene que demorarse máximo 7 días en llegar al útero, por demorar más tiempo se anida en la trompa, crece en la trompa, y puesto que la trompa no está preparada para recibir un embarazo, esta trompa puede romperse, haber una hemorragia interna. Es un efecto adverso muy delicado, descrito en múltiples artículos científicos. Que en los estudios que se han hecho y que están publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina, la Biblioteca
digital y física también más importante de la salud en todo el mundo. Los estudios que han sido hechos en diversos países, algunos de ellos tratando de demostrar el efecto que podía tener en la salud pública, la distribución masiva de este fármaco no ha podido reducir ni la tasa de aborto adolescente, ni la tasa de embarazo adolescente, ni tampoco la tasa de aborto en general en ninguno de los países en donde ha sido administrada. Por tanto, si no puede reducir esas tasas, significa que no debería ser utilizada como política pública. Y si alguien la usa como política pública, lo único que está haciendo es engañando a la ciudadanía, engañando al presidente de la República de ese país y ayudando a los fabricantes a ensanchar sus arcas sin que vaya a tener ningún beneficio demostrado en la salud pública ni en esas tasas. Terrible, ¿no? Si algo que es intrínsecamente malo pudiese utilizarse como política pública, haciéndole creer a la gente que es bueno. Felizmente en el Perú eso no ha sucedido. La liberalización de la píldora postcoital lo único que ha llevado ha sido a un aumento de las conductas de riesgo, principalmente entre los adolescentes. No ha servido para nada para disminuir el número de abortos, porque en España estamos viendo que hay más consumo y sin embargo también hay más abortos. Y al final, nuevamente, lo que esto ha llevado ha sido a una relajación en las conductas de riesgo y nuevamente a una banalización del sexo y a una utilización del cuerpo de la mujer como un objeto de consumo. Miremos las consecuencias de una pastilla que también es abortiva, el misoprostol. El misoprostol es un fármaco, es un antiprostaglandina, es un fármaco que tiene usos gineco-obstétricos. Produce contracciones y esas contracciones que producen expulsan al embrión feto. Puede pasar de todo, lamentablemente. Es decir, pueden pasar cosas que la mujer no lo ingiera adecuadamente, que ingiera una dosis insuficiente, que ingiera una sobredosis. Para la farmacología es un medicamento absolutamente contraindicado en el embarazo, porque es de altísimo riesgo de defectos congénitos. Los estudios que he mirado comparando el impacto psicológico del aborto quirúrgico versus el químico indican que la mujer está más propensa a experimentar reacciones negativas después de un aborto químico, por varias razones. Porque ella es quien está tomando la píldora, está más directamente involucrada, por lo tanto, ella tiene que estar más alerta durante el proceso. Ella se siente más sola en casa, asocia eso con su casa, con la pérdida del feto. Psicológicamente es una experiencia diferente, en un contexto diferente, a veces con menos apoyo y la mujer está más directamente involucrada. Entonces los sentimientos de culpa, de remordimiento, tienden a intensificarse con el aborto químico, comparado al aborto quirúrgico. More intensified with chemical abortion compared to the surgical. Otro tema fuertemente discutido es la objeción de conciencia. Si yo soy un médico que está en contra del aborto, ¿me pueden obligar en mi país a practicarle un aborto a una mujer? No es posible que a un médico que sienta vulnerada su conciencia por practicar un aborto, por ejemplo, lo obliguen a practicarlo. A mí me parece que a un médico tampoco se le puede imponer una obligación tan gravosa que vulnera sus íntimas creencias. Yo soy partidario de defender las creencias de todo el mundo y organizar la vida de acuerdo con sus creencias. No existe libertad, no existe democracia, no existe Estado de Derecho, ni Estado social de derecho, ni Estado social democrático de derecho en una sociedad en la que las personas son obligadas a actuar en contra de su conciencia. Y es que estamos hablando no de que las personas no hagan cualquier cosa, estamos hablando de que las personas se opongan a lo que ellas consideran que es matar. Y no existe un Estado libre cuando me dicen, usted puede pensar que abortar es matar, pero en el caso en que una mujer le pida un aborto, tiene que hacerlo. No existe un Estado libre cuando se me dicen, usted y sus amigos pueden pensar que abortar es matar, pero si forman un hospital y les pedimos un aborto, tienen que hacerlo. Por eso creo
que no se puede llegar a ese extremo propio de las dictaduras, de imponerle a las personas o a las personas jurídicas a actuar en contra de sus conciencias. En Colombia, por ejemplo, si vamos al artículo 18 constitucional, la objeción de conciencia, la libertad de conciencia, y así está también en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solo consagra la posibilidad de oponerse a hacer algo que actúa contra mi conciencia, sino que además no se me puede obligar a compelir, no se me puede compelir a revelar lo que yo creo. O sea que ni siquiera tendría que decir, yo soy católico, yo soy judío, yo soy musulmán. Bastaría con que yo dijera, esto no lo hago porque va en contra de mi conciencia. Y nadie puede juzgar mi conciencia. No se pueden hacer tribunales de conciencia que digan, este sí puede vetar en conciencia en este caso o este no. Porque justamente se trata del fuero interno de la persona, de lo más sagrado de la persona, su propia conciencia. Lo más grave que un católico puede hacer es abortar, ayudar en el aborto, apoyar en un aborto. El Estado no nos puede obligar a que nuestra alma se condene, porque así lo sentimos, así a usted le parezca ridículo lo que estoy diciendo. Esa es la realidad, y para quienes creemos en eso, es aterrador que un Estado nos condene a eso. El Estado tiene que ser respetuoso. Si existe el libre desarrollo de la personalidad, mi personalidad es la de católica, y a mí no me pueden obligar a hacer algo que mi religión me dice que es lo más monstruoso que puedo hacer. No solamente a mí, sino a mis propiedades, porque es que yo no puedo ser católica y tener una cadena de prostíbulos, porque entonces no estaría siendo buena, porque mi religión me está enseñando que esos no son los valores correctos. Por lo tanto, yo no puedo tener una clínica donde me obliguen a hacer abortos, porque es exactamente lo mismo. Yo soy dueña de mis actos y también de mis actividades y de mis negocios, y eso es lo que el Estado pretende que no se valide, y me parece aterrador. Eso es lo más parecido a un Estado autocrático, horroroso. Que este hospital se opondrá sí, y asumirá las consecuencias legales, pero no facilitará, ni propiciará, ni hará nada que atente contra la vida del ser humano. Por el contrario, aquí estamos descuidando la vida, no manipulándola. Cuando vemos el tema del aborto, la gran mayoría de personas que lo promueven dice que quienes están en contra son solamente los católicos, que la Iglesia Católica quiere imponerles esta decisión. Pero miremos quiénes verdaderamente están en contra del aborto en Latinoamérica. Soy el único obispo que represento la corona británica dentro de la comunión anglicana en Colombia, y estamos en contra del aborto. Desde la perspectiva nuestra, de nuestra doctrina, nuestra creencia, defendemos la vida y por lo tanto estamos en contra del aborto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador sean con todos vosotros. El Islam como civilización, que representa una cuarta parte de la humanidad, una de cada 4 personas en este planeta son musulmanes, y es una civilización que tiene cerca de 57 países, y es un mundo, un universo multicultural, ha tenido históricamente sobre el aborto una posición determinante, tajante y de carácter. Es su prohibición como regla general. Las razones es una civilización que ha defendido, inspirada en leyes divinas y científicas y humanas y en la ley natural, ha defendido la vida. Estamos identificados plenamente con aquellos que defienden la vida y combaten el aborto, como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como la Iglesia Luterana, que tiene los mismos principios, la Iglesia Anglicana, como los protestantes en general, como los judíos. Nos hemos unido y con tradiciones espirituales muy diferentes nos hemos unido para defender la vida y para combatir el aborto. Puede ser un cristiano católico, puede ser un cristiano protestante, puede ser un musulmán, puede ser un budista, un hinduista.